A nuestra invitada de hoy no hay tarta ni ingrediente que se le resista. Al igual que hay personas que atesoran monedas, discos o sellos, Bea Roca atesora ingredientes de repostería. En su despensa nunca suelen faltar harina, azúcar, cacao en polvo, gotas de chocolate, mantequilla, buttermilk, nata líquida, huevos. Y todo en cantidades industriales. Como ella misma afirma, si piensas hacer una tarta, hazla bien. Nuestra invitada, que es una de las blogueras más reconocidas de la repostería en nuestro país, nos invita también a abandonar los remilgos a la hora de elaborarlas y mucho menos a la hora de degustarlas. Bea Roque, ¿qué tal? Bienvenida. Muy bien, muchas Periodista gracias. digital. Bueno, cuéntanos qué pasó hace 8 años, cómo ha surgido cómo te has reencontrado con tu afición al mundo anglosajón Ujú. y cómo engarzas eso con la repostería. Claro. Pues fue hace, quizá un poquito más, hace 10 años, cuando nos mudamos a nuestra casa nueva y tenía una cocina. Yo antes había vivido siempre en un apartamento, no tenía horno ni nada. Y fue entonces cuando pensé en aprovechar las posibilidades que tenía y descubrí en Internet la cantidad de foros y de blogs que había de cocina. A mí me sorprendía muchísimo ver que toda esta gente publicaba las recetas de sus comidas, de sus postres. A mí me fascinaba. Yo ni siquiera tenía una cámara de fotos digital, ¿no? Entonces, ya hace... ¿Se había despertado esa afición por toda la Sí. repostería anglosajona, como No, vemos ahora? no. Era la repostería que hacía, repostería tradicional, que hacía cada uno, pues ya te digo, en su casa, las recetas de sus abuelas o de su familia. Entonces yo con esa afición empecé a investigar y llegué a los blogs americanos y ahí vi un mundo totalmente diferente, esas tartas altísimas, esos bizcochos buns, esos angel food cakes, y yo supe que eso era lo mío, que lo tenía que hacer. Entonces, una tarde llegué a casa y Antonio me había creado un blog que no sabía. Antonio es tu marido. Sí, Antonio es mi marido. Que no sabía yo hacia dónde me iba a dirigir. Y bueno, y pronto encontré que la repostería era lo que me encantaba hacer. Y la repostería americana era lo mío. Ese blog se llama El Rincón de El Bea. Sí, rincondebea.com, ¿no? sí. Bueno, bueno, tienes una máxima respecto a las tartas, que es no utilizar productos light. Sí. Bueno, a lo mejor alguno se enfada conmigo, ¿no? Que dice, Es que es tú un dices que los derroche. productos, el producto final no El es igual, producto no es final lo no mismo. es lo mismo, ¿no? Entonces, realmente cuando te vas a comer una tarta, vas a comerte un trozo de tarta. No te vas a comer la tarta entera. Te vas a comer un trocito de 2 centímetros, poco más, ¿no? Entonces, no utiliza los ingredientes enteros, no utilices ingredientes light y cómete un trocito y ya está. Y no se va a ver mermado el sabor, ni la jugosidad, ni la textura del producto. Bueno, como te imaginarás, yo no tengo idea de tartas. Uh-huh. Sí, es verdad, como te comenté, que en casa hicimos el ¿El chifón chifón? el chifón de Orange y bueno, ha sido Uh-huh. increíble. Está la receta en este libro. Y entonces le preguntamos a nuestros lectores a ver qué dudas tenían Sí. sobre que les estés pidiendo consejos sobre el tema de, bueno, bizcochos, muffins, Uh-huh. galletas. Bueno, entonces uno de ellos lo primero que dice, bueno, enhorabuena por tu libro, Uh-huh. soy seguidora de tu blog, y lo que nos dice es que Bea el bizcocho se le hunde. El Ajá. bizcocho en el centro se le hunde. ¿Qué Ajá. hace? Bueno, pues si se te hunde el bizcocho en el horno, pues pueden ser varias cosas. Puede ser que te haya subido mucho porque le hayas puesto mucha temperatura al horno. Entonces el bizcocho sube, pero todo lo que sube no lo sube gradualmente, sino que lo sube de golpe y cuando se enfría el bizcocho cae. Entonces, ¿Y qué temperatura tiene que tener el horno? hombre, la temperatura es muy importante. Por eso cada preparación tiene una temperatura. Si tú estás haciendo un bizcochito pequeñito, vamos, estamos hablando de los cupcakes, pues les ponemos 150, 160, 170 grados, porque tiene que subir, es poca preparación para hornear en poco tiempo. Si estás horneando un bizcocho un poco más grande, pues ya necesita un poco más de potencia. Tampoco te pases, porque entonces o se te va a quemar o te va a subir mucho y luego se te va a desinflar. Entonces, eso suele pasar, ¿no? Lo de que sube y después se baja, sí. O que no te sube
porque le has puesto poca temperatura al principio de la cocción, entonces lo que te empieza a hacer es como una especie de burbujas en la superficie, y luego te sube, pero no te queda uniforme, sino que te quedan con burbujas. Por eso que hay que respetar siempre, la gente intenta, bueno, pues no le pongo este ingrediente o le pongo otro, bueno, ¿qué más da unos grados más? Importa mucho, no estás asando un pollo, no estás asando una pata de cordero en el horno, ni unas patatas, que da lo mismo a qué temperatura estén hechas. En la repostería tiene que estar hecho a la misma temperatura, a la temperatura exacta. ¿Qué es el bundt cake? Los bundt cake son unos bizcochos horneados en un molde redondo de tubo con unas bonitas formas laterales. Y estos moldes Bundt son quizás los más famosos del mundo. Dicen que hay más de 50 millones de moldes Bundt en el mundo y vienen de Estados Unidos. Cuando unas mujeres emigrantes europeas le pidieron a un empresario que les hiciera unos moldes parecidos a los que hacían sus abuelas europeas de los moldes Kugelhof. Entonces estos moldes se los hicieron, pero no tuvieron mucho éxito porque nada más los utilizaban ellas, hasta que a finales de los años 50 hubo un concurso de repostería de la marca Pillsbury, y el premio de ese año fue realizado en un molde Bundt. A partir de ahí fue el lanzamiento y el éxito mundial de estos moldes. Y bueno, lo bueno que tienen estos moldes que es su calidad, desmoldan perfectamente, a pesar del diseño tan intrincado que tiene. Y que bueno, que no necesitan ninguna decoración. Las formas que dan a la tarta son preciosas, increíbles, como sí, vemos sí, en tu libro. Otra lectora nos pregunta: se me ha formado corteza en el interior, pero sale crudo. Se le ha corteza en el exterior, pero sale crudo. Pues eso es porque le han puesto demasiada temperatura al horno. El horno está muy caliente, con lo cual alrededor del bizcocho se crea es como cuando cuando haces hielo, ¿no? Que lo primero que se congela es el exterior, pero que el interior queda líquido, ¿no? Entonces, el bizcocho le pasa lo mismo. Se hornea demasiado el exterior y el interior queda crudo. ¿Y seco? ¿Por qué sale seco a veces? Sale seco, pues porque le puedes poner, te has pasado en la harina, sí, posiblemente porque te has pasado en la harina, o también te has pasado en la cocción. Aunque la temperatura sea uniforme, en vez de sacarlo a los 35, 40, 45 minutos, lo que lleve ese bizcocho, lo sacas 10 minutos más tarde, con lo cual te queda un pegoste ahí tremendo. Hablemos de cupcakes. Dice otro lector que quería preguntarte si el cupcake está pasando de moda fuera de Estados Unidos y está apareciendo un nuevo producto que le llaman donuts croissants. El cronuts, sí. O el cronuts. Cuéntanos sobre eso. El cupcake ha estado de moda en Estados Unidos siempre. Lo que pasa es que a nosotros nos ha llegado, a nosotros y al resto del mundo, nos ha llegado y se ha puesto de moda cuando las chicas de Sexo en Nueva York tomaban los cupcakes en la puerta de Magnolia Bakery, ¿no? Bueno, nos ha llegado a todos, todo el mundo está haciendo cupcakes y yo creo que es una moda que ha llegado para quedarse. No creo que vaya a ser desbancado por el cronut. De hecho, creo que ya está empezando a bajar el cronut. Ha sido una moda. Eso sí que va a ser una moda pasajera. El cupcake no. Otra cosa que llama la atención del cupcake es que es un producto, tanto con ingredientes como los moldes, que son caros. Y es una moda que ha surgido en tiempos de crisis. ¿Estás de acuerdo con eso? El hacer cupcakes. Un molde de cupcake puede costar hasta 20 euros. ¿Eh? No. O sea, es bastante barato. Quizás es uno de los postres más baratos que hacer, porque no necesitas una bandejita, te la puedes comprar, yo qué sé, hasta, digamos, en los chinos, ¿no? Un molde de estos con agujeritos. Es algo muy barato. Realmente no influye tanto la calidad en este tipo de bandejas, y luego simplemente los papelitos donde lo pones, que los papelitos son baratos. Tienes que tener cuidado de comprar los que sean a prueba de grasa, ¿no? Para que no se te despeguen. Y bueno, los ingredientes son los mismos que en cualquier postre. O sea, mantequilla, huevos, harina
y leche, y luego si le echas chocolate, o si le echas vainilla, o si le echas otro extracto, y luego el topping, o sea, la crema que lleva arriba, es mantequilla con azúcar. No es uno de los postres más caros. Yo creo que incluso es el más barato y del que más rendimiento se le puede sacar. ¿Crees que aquí puede haber una confusión o un malestar entre cierta repostería tradicional española y esta moda que viene de afuera, que sí estaba en otros países de América, por ejemplo, como Estados Unidos o Argentina, donde se hacía mucho que estaba esta moda instalada? Yo creo que sí, que hay un pequeño... Los reposteros tradicionales tienen un poquito de recelo y creo que piensan que esta moda se va a pasar. Yo personalmente creo que no se va a pasar la moda esta. Que ha venido para quedarse, es algo nuevo y que hay que aceptar. Es como, bueno, pues ha venido la moda de, yo qué sé, del sushi. Pues hay locales de sushi, de comida Y ahí se ha japonesa quedado. y se ha quedado. Es una moda más. No trabajas mucho con fondant, ¿no? No, no, es que no tengo paciencia. Es que hacerlo cuesta. No, a ver, no hacerlo, sino que el fondant, para que quede bien, tiene que quedar tan perfecto. Yo soy más un poco rústica, ¿no? Eh, Pienso que me gusta mucho el fondant, me atrae mucho, pero yo creo que no es lo mío. Otra lectora dice, te pregunta por los muffins. Dice que Sí. le salen secos y que tienen túneles. Los muffins son tan fáciles de hacer, lo que pasa que intentamos mezclar la masa demasiado, ¿no? Entonces, eso es lo que hace cuando los muffins se componen de una serie de ingredientes secos que están integrados, tamizados, y una serie de ingredientes húmedos, ya puede ser la leche o buttermilk, los huevos. Entonces mezclamos, tenemos que incorporar los ingredientes húmedos, o sea, los líquidos, en los secos y mezclarlos con la espátula, pero un máximo de 10 o 12 veces. No importa que nos queden trocitos de harina, que es el error que comete la gente, que intenta mezclarlo demasiado para que quede totalmente integrado. Entonces, al ser un tipo de preparación que se llama, son panes rápidos, esta preparación tiene que ser muy rápida, no tiene que estar totalmente mezclada porque en el horno se van a disolver. No como es un bizcocho, que en el bizcocho sí, al estar la masa batida, esos restos de harina no se van a disolver. Entonces, bátelo máximo 15 veces y verás cómo te quedan perfectos. ¿Y Sin túneles. hay alguna tarta que, a pesar de tu experiencia y tal, crees que tiene una complejidad que, que intimide? No, quizás lo que puede llegar a intimidar más, porque una vez que dominas la técnica de hacer un bizcocho de mantequilla eh, lo puedes adaptar a un layer cake o a un foam cake. Quizás lo que les suele costar más a la gente es hacer el buttercream y una preparación que es el buttercream con base de un merengue suizo. Primero tienes que hacer el merengue suizo y luego ir incorporando la mantequilla. Entonces llega un momento en la preparación, casi al final, que creo que pierde todo el mundo la fe, que dice, uff, esto está como súper cuajado, esto no va a quedar bien. Y llega un momento de que sigues batiendo y que toda esa preparación se une y se crea ese buttercream de merengue suizo que es maravilloso, pero que bueno, yo soy culpable, yo muchas veces lo he tirado, he dicho, esto no hay manera de arreglarlo. Bueno, una oración por todos esos buttercreams que se nos han ido a la basura. ¿Cuáles son las cuestiones más típicas que recibes en tu blog, en el Rincón de Bea? ¿Qué te preguntan? Pues muchísimas preguntas son las que me has hecho tú, ¿no? Se me hunde el bizcocho, se me quema, no me sube, mi muffin tiene túneles, todo eso. Quizás también me hacen muchas preguntas sobre la glasa. La glasa es la clara de huevo con el azúcar ¿El para glacé? decorar El glacé. para decorar las galletas. Entonces es una cosa muy fácil, pero que se suele resistir mucho, porque la gente como que es un poco reticente a ponerle mucho azúcar, y eso tiene mucho azúcar. Cuanto más azúcar le pones, más espeso queda. Y bueno, lo que pasa que la glasa es como que tiene mucho temperamento, ¿no? Y dependiendo de dónde vivas, dependiendo del azúcar que utilices, dependiendo la temperatura que haga, si hay mucha humedad, pues vas a tener problemas, que no se te va a secar la glasa. Esas son las preguntas principales que tengo. Bueno, pues Bea Roque, ha sido un placer Muchas tenerte gracias. aquí.
en Periodista Digital para hablar de tartas y de cakes y de muffins y demás. Pues a ustedes lo único que les recomiendo, pues ahí lo tienen. Probarlo, zambullirse sin complejos, ¿no? Sí, sin complejos. Y a degustarlo. Gracias, Bea. Gracias.